eyes when I gave the word. Now in the morning I sleep alone. Sweep the streets I used to own. I used to roll the dice, feel the fear in my enemy's eyes. Listen as the crowd would sing. Now the old king is dead, long live the king. One minute I held the key. Next the walls were closed on me, and I discovered that my castle stand upon pillars of salt and pillars of sand. I hear Jerusalem bells are ringing, Roman cavalry choirs are singing. Be my mirror, my soul and shield, my missionaries in a... Saludos, queridos amigos, queridos seguidores, bienvenidos a mi canal de YouTube, bienvenidos a este rinconcito, bienvenidos a mi biblioteca. Y también saludamos a todos nuestros oyentes que nos siguen desde Radio Medena, emisora municipal de Medina del Alcor, desde la 107.4 de la FM. Hoy tenemos a una persona, a una especialista, a una experta en un tema que para mí es totalmente fundamental, porque sencillamente, si no contamos con este pilar, difícilmente vamos a tener un futuro. Hoy vamos a hablar de la educación y para ello pues vamos a contar con la mejor, si no con una de las mejores, con la mejor, que es Consuelo Maciá Castillo. Consuelo, saludos, bienvenida y muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Javier, por invitarme a este espacio. Muchas gracias. Es un placer y un honor contar contigo, Consuelo. Bueno, pues para presentar a Consuelo podemos decir que es profesora y jefa de estudios en un gran centro educativo de Alicante, máster en psicosociología aplicada, experta universitaria de mindfulness e inteligencia emocional, conocida en diferentes medios comunicativos y reconocida por premios nacionales y europeos a la innovación metodológica en neuroeducación. Y también imparte clases en la Universidad Miguel Hernández, entre otras cuestiones. Y no seguimos diciendo cosas porque si no, los 30 minutos se nos iría en ese vasto currículum. Consuelo, para comenzar un poquito a romper el hielo y abrir un poquito de boca, ¿cuál es el diagnóstico que tú harías a nuestra educación, a todo el sistema educativo? Bueno, el diagnóstico, pues actualmente, Javier, el diagnóstico es que hemos avanzado mucho, hemos potenciado fortalezas en nuestro sistema educativo a lo largo de estos últimos años, pero si bien es cierto que hemos avanzado en un camino, nos queda también mucho por hacer, muchos aspectos que mejorar y bueno, estamos ahí en esa línea, ¿no? Docentes, profesores, maestros que día a día tenemos ilusión, pasión, vocación por nuestra profesión, continuamos actualizándonos, investigando y llevando a las aulas pues lo mejor de las estrategias, de las metodologías para poder llegar a ese cerebro de nuestro alumnado para que se produzca el aprendizaje real, pero del mismo modo también nos falta mucho por descubrir y por mejorar. Consuelo, concretando un poquito más en el tema educativo, ¿qué logros podemos decir que hemos obtenido en nuestro sistema actual, en el sistema educativo español, tanto a nivel docente como a nivel discente? Bueno, pues los logros, Mauri, o puntos fuertes también, como yo les digo, son muchos a lo largo de estos últimos años, pero por mencionarte algunos, resaltar, por ejemplo, la especial mención a nuestra legislación española en relación a la educación inclusiva. En relación a la educación inclusiva, la legislación ha tenido una progresión muy enriquecedora en este sentido, pues el alumnado de necesidades educativas especiales están escolarizados en un mismo sistema educativo.
Es decir, se persigue y se garantiza esa escuela inclusiva, esa escuela equitativa y diversa que persigue garantizar las oportunidades para todos, unas oportunidades que lleguen a todas las personas. Recordemos aquellos antiguos centros de educación especial que a pesar de hoy en día existen, pero sí que de una forma extraordinaria para aquel alumnado que necesite una respuesta muy especial y que no alcancen los recursos de un centro ordinario. Pero como norma general, tenemos una escuela en la avanzado mucho a nivel inclusivo. Este sería un aspecto importante como logro resaltar. Del mismo modo, Javier, decir que la población con educación superior es mayor a aquellos que tienen estudios básicos. Esto se ha conseguido también en los últimos años. Hemos conseguido mayores cifras de escolarización en educación infantil. Más del 50% de las mujeres españolas cuentan con estudios superiores. Eso ha sido también en los últimos años. Nuestro sistema educativo apuesta por una escuela plurilingüe, una escuela abierta, global, inmersa en programas europeos para entrar con ese contacto, ese conocimiento de otras culturas, otras realidades, otras formas de ver el mundo. Otro punto interesante que me gustaría hacer hincapié es esa sensibilización en nuestro sistema educativo de la cultura emprendedora entre el alumnado. Esa cultura emprendedora que junto con el entrenamiento de las habilidades sociales propias de la inteligencia emocional les permite aprender a ser, a saber estar, a convivir y además a desarrollar la creatividad, el pensamiento lateral y divergente para esa resolución constructiva de conflictos, de nuevas situaciones. Estos son aspectos a resaltar muy importantes. Y uno último, te indicaría también, Javier, somos uno de los pocos países, España, que hemos tenido educación presencial durante la pandemia. Fuimos valientes dentro de esa prudencia que se nos exigía, cumpliendo con unas medidas de prevención, de seguridad, para que nuestros alumnos recibiesen una educación de calidad dentro de unas medidas de seguridad y apostamos por ello. En el año 2021, septiembre 2022, España fue uno de los pocos países que realizamos la educación presencial y no tuvimos tasas más altas de COVID que en otros países. O sea que pienso que estamos a un nivel bastante elevado apostando por nuestra educación. No estamos tan mal como se dice en muchas de las encuestas a nivel internacional europeo, que tienen su parte de percepción no del todo. Hay información sesgada. Fíjate que cuando ves redes sociales, ves informes, ves encuestas, estadísticas, te das cuenta que la educación en nuestro país, poco más que tiene que bajar Jesucristo para poder salvarla de nuevo. Y sin embargo, lo que nos está contando dista mucho de eso. Realmente consuelo por la experiencia que tú tienes con los chavales, con los padres, como profesional educativa, los padres, la gente de a pie, la gente de calle, ¿tiene una percepción correcta de lo que es, de lo que se ha logrado y de lo que significa hoy nuestro sistema educativo? Bueno, yo creo que, como te decía anteriormente, hay mucha información y mucha de la información llega de manera sesgada. Es cierto que no hay muchos falsos mitos que hay que eliminar y, bueno, muchas veces las fuentes de las que se bebe esa información no son fidedignas. Entonces, bueno, como acabo de decir en el inicio de la entrevista, nos queda mucho por hacer, pero lo que hemos hecho hasta ahora lo hemos hecho con paso firme, decididos. No estamos peor que otros países. Los informes, hay muchísimos informes con diferentes ítems en los que, bueno,
en unos se obtienen unos resultados, en otros otros. Somos países diferentes, con culturas diferentes, con un contexto diferente, y cada sistema se adapta a lo que son las propias necesidades, incluso dentro de un mismo país, a las propias necesidades de un contexto, de un barrio, de esa ciudad. Entonces, bueno, siempre se intenta adaptar dentro de esa autonomía que tenemos el mejor sistema o la mejor respuesta a las necesidades propias de ese centro educativo. Consuelo, ¿qué elementos nuevos hay o se han incluido en el diseño curricular actual desde la última reforma educativa? Bueno, a ver, las reformas educativas, yo pienso que el legislador tiene un papel ahí, vamos, importantísimo. Yo pienso que esto es como los hijos, ¿no? Los hijos pues vienen al mundo, los haces y tienes unas expectativas, pero bueno, luego está ahí la ley, ¿no? La ley sale y dentro de esa bondad con la que se entiende que se crea, pues bueno, luego tiene sus aspectos a mejorar y otros aspectos que a lo mejor no los vemos tan deseables como esperábamos con esas expectativas. Pero dentro de esas circunstancias, yo pienso que debemos siempre centrarnos en lo positivo, la bondad y la generosidad de esa ley. ¿Que hay aspectos a mejorar en todas? Por supuestísimo. Y cosas muy buenas también. Ahí jugamos un papel muy importante en la manera en que la implementamos. En cada comunidad o a nivel también de centro, esa autonomía con la que la implementamos, porque además tenemos bastante margen para también saber interpretarla y saber implementarla. Entonces, bueno, respecto a la nueva que tenemos, y haciendo referencia a 5 enfoques que persigue esta nueva ley, la LOMLOE, pues enfoques como tener en cuenta incluir los derechos de la infancia, el enfoque de la igualdad de género que persigue esta legislación a través de una coeducación, la igualdad entre hombres y mujeres, ese enfoque transversal haciendo hincapié en la importancia de los valores, la importancia de la educación mediante un desarrollo sostenible del planeta, la consideración del cambio digital. Esos 5 enfoques veremos que hay una bondad implícita en ellos. Y bueno, a través de esos enfoques se establecen unos elementos de currículum. Los más concretos de esta ley, que se mantienen los anteriores, son el perfil de salida y las competencias específicas. ¿Qué es lo que se persigue? Pues se persigue que los estudios que realicen los alumnos estén enfocados no solo a un presente, sino a un futuro, porque los alumnos de hoy deben prepararse no para hoy, sino para los adultos de mañana. Y los adultos de mañana seguramente hayan conocimientos que hayan cambiado, no se utilicen las mismas competencias, los trabajos que hoy existen quizá dentro de unos años no existan. Entonces, ¿qué se persigue? Se persigue flexibilizar la educación. Muchos de ellos no saben incluso qué itinerarios seguir. Flexibilizar los itinerarios profesionales, que se ajuste todo más a la salida profesional, que sean unas competencias vía a mejorar y reconocer ese aspecto social de los itinerarios y la incorporación progresiva en el sistema, además de una educación a lo largo de la vida y una acreditación también de la experiencia laboral. Se ha apostado mucho por la formación profesional. La formación profesional es una línea más dentro de la educación que permite obtener una profesión, una titulación profesional y además seguir otros itinerarios académicos superiores. Entonces, pienso que ahí, en ese sentido, la ley está potenciando cosas muy, muy interesantes, bondades y fortalezas, como te estoy diciendo, como la igualdad, la educación emocional, la competencia digital, medidas contra la segregación escolar, que es lo que te había comentado. Hay que acoger a ese alumnado con necesidades específicas y alumnado de familias desfavorecidas. Un currículum competencial, que eso es muy importante. Volvemos de nuevo a la diversificación curricular que se había perdido. La diversificación curricular son los programas especiales que se establecen en tercero y en cuarto de la ESO para que no
no se abandone el sistema educativo. Es decir, aquellos chavales que piensan que no van a conseguirlo, se crean de nuevo unos programas específicos para atender a sus necesidades y que finalmente se les apoye y se les conceda esa respuesta que necesitan para finalmente titular. Y eso lo hace esta ley también a través de estos aspectos. ¿Qué te puedo decir? Cosas buenas. También tenemos cosas que mejorar, ¿eh? Mejorar. Cosas a mejorar con esta ley, por supuestísimo. Consuelo, eso que se empezó a decir, no sé si será correcto, si no será correcto, que se puede pasar de un nivel a otro sin haber superado las materias del curso o del nivel anterior. ¿Esto es así? Y de ser así, ¿eso lo ves positivo, lo ves negativo? Bueno, vamos a ver, el tema de las repeticiones en el sistema educativo no deja de ser no dar respuesta a ese alumnado que no ha alcanzado unos objetivos, unas competencias básicas que no le permiten alcanzar el nivel siguiente. La ley no nos dice cuántas materias tiene que tener suspendidas o aprobadas para pasar. Ahí está la autonomía del centro para considerar dentro de un contexto qué tipo de alumnado tiene, qué tipo de necesidades tiene ese alumnado y junto con el equipo educativo y un equipo de psicopedagogos considerar si el niño con 3 asignaturas está preparado, capacitado competencialmente y con una madurez psicológica apropiada para pasar al siguiente curso, en el que con un refuerzo, como la ley establece, con un refuerzo siempre de las materias que le han quedado, podrá superar y alcanzar las metas del siguiente curso, los objetivos, o alumnos que a lo mejor con esas condiciones no tienen la madurez psicológica se entiende que no van a superarlo incluso con un refuerzo. Es decir, la ley no abandona a esos niños que pasan a un curso siguiente con materias pendientes. La ley dice, para eso vamos a establecer programas de diversificación curricular adaptados a sus necesidades y vamos también a darles incluso un refuerzo en clases ordinarias. O sea, que se dan recursos también para ello. Muchas veces en determinados niños una repetición puede ser un fracaso en los que los pierdas finalmente, abandonen el sistema. Porque ya con 15 años dicen, bueno, pues yo ya prácticamente entran en un sistema de absentismo en el que servicios sociales está continuamente a los padres diciéndole que el niño tiene que ir al centro y el niño ya abandona el sistema. Y lo que tenemos que hacer es tenerlos de cierta manera motivados, enganchados y darles los recursos de refuerzo y los programas especiales para que, a pesar de haberles quedado unas materias, motivarles para decirles, tú sí que puedes, tú vas a conseguirlo, este año quizá no has podido, pero el que viene vas a poder conseguirlo. No estigmatizarlos. Estamos, pues, ante un sistema educativo más y un sistema evaluativo más personalizado que nunca. Exactamente, exactamente. Tú lo has dicho. Más personalizado que nunca. Esa es la palabra. Consuelo, en medio de todo este mundo cambiante, donde tú has comentado perfectamente que hay oficios que van a desaparecer, otros se van a implementar, el modelo económico está cambiando, si cambia el modelo económico, el modelo social también. ¿Cuál es el futuro de nuestro sistema educativo y hacia dónde nos lleva? ¿Hacia dónde vamos en la educación? Bueno, a ver, desde bajo mi punto de vista y humildemente, Javier, comentarte que el sistema educativo avanza hacia una educación transversal con las competencias como esencia del desarrollo curricular, pero no solo se trata de que el alumnado aprenda un currículum académico propio y específico, sino que vamos hacia formarles en unas competencias personales, unas competencias sociales, emocionales, que les permitan desenvolverse de forma, sí, de forma adecuada en este entorno cambiante, en este entorno en el que cada día surgen situaciones nuevas, nuevos retos. Entonces, aquí en este modelo hacia donde vamos,
pienso que son imprescindibles mencionar dos objetivos o metas hacia los que tenemos que ir. Por un lado, la metodología y por otro lado, la inteligencia emocional. La metodología, Javier, te lo explico porque la brecha educativa no está en la falta de recursos o en la tecnología, está en la metodología, es decir, en el cómo voy a hacer llegar los contenidos a ese alumnado. ¿Qué métodos voy a utilizar? ¿Qué estrategias? ¿Qué técnicas? Es decir, el profesorado tenemos que estar preparado para poner en marcha esos sistemas para que se produzca realmente el aprendizaje. Y aquí la formación es vital, la actualización es vital, es básica para formar y educar a esas nuevas generaciones en este segundo aspecto que te digo que es la inteligencia emocional. Comunicación emocional asertiva, eficaz, escucha activa, autoconocimiento, autocontrol, empatía, en definitiva, aquellos aprendizajes que enseñen a saber ser, a saber estar, a desenvolverme en una sociedad, como te he dicho, cambiante, en la que continuamente emergen nuevos retos y oportunidades de aprendizaje. Y aquí la actitud cuenta muchísimo. Los conocimientos son necesarios, las habilidades competenciales son necesarias, pero sin actitud difícilmente vamos a sobrevivir. Es decir, tenemos que tener una actitud iniciativa. Muchos chavales hoy en día tienen poca iniciativa, por no decir a veces algunos de ellos nula. Muy poca iniciativa y puedes tener, vamos, un cerebro increíble, pero si después no tienes esa iniciativa para llevar a cabo tus intenciones, tus propuestas, tus ideas, pues no se consigue alcanzar lo que deseamos. Y en ese sentido, pues tenemos que romper con esa, bueno, llamémoslo sistema tradicional que todavía se mantiene en España, un sistema educativo tradicional. Hay que romper con ese sistema porque vamos hacia otros paradigmas. La pandemia ha sido uno de ellos que nos ha presentado como diciendo, bueno, ¿qué pasa aquí? Ahora tenemos que... Pero como esto se nos presentan a diario nuevas situaciones y tenemos que ir tomando decisiones continuamente. Yo sé que tú eres una persona que está muy preocupada por el tema emocional. ¿Estamos ya consiguiendo en nuestra educación, la educación emocional se está abriendo camino en la actualidad, en el sistema educativo cara a ese nuevo paradigma? Bueno, pues sí que es cierto que cada vez somos más los profesionales que apostamos por estas líneas. Además, cada vez más la neurociencia, y tú lo sabes, Javier, los avances en neurociencia, las investigaciones, los profesionales, doctores, neuropsicólogos, neurocientíficos, nos dan cada vez más información sobre la importancia de esta fuente, de beber de esta fuente para implementarlo en diferentes áreas, tanto la académica como la de la salud, en el trabajo, y apostamos porque la inteligencia emocional vaya también de la mano de estos otros conocimientos curriculares para poder ser una persona pues, con capacidad para desenvolverte en el medio. Y esto es importante. ¿Qué pasa? Pues que la formación del profesorado aquí, bueno, escasea un poco, porque sí que es cierto que a pesar de tener una amplia formación desde educación para el profesorado, pues no está del todo unificada. Quiero decir con esto de que no está unificada y de hecho la LOMLOE explica que tardará un año en poner en marcha nuevos sistemas en los que podamos formarnos en equipo. Es decir, si uno se forma en cocina, el otro se forma porque me interesa la higiene postural y el otro se forma en mantenimiento de coches, pues al final no conseguimos crear equipo. Es decir, la formación para transformar la educación que tenemos por la educación que queremos, que merecemos y que necesitamos para abordar esos nuevos paradigmas, esos retos, pasa por
establecer sistemas en los que nos formemos en inteligencia emocional para poder formar y ser referentes de nuestro alumnado. Consuelo, echando una miradita afuera, aunque las comparaciones son todas odiosas, ¿cómo está España en cuanto a educación con los países, por ejemplo, de nuestro entorno? Bueno, pues como te comentaba anteriormente, cada país es un mundo, cada país tiene un contexto, una cultura y bueno, como te comentaba anteriormente, sí que es cierto que en España todavía mantenemos ese sistema tradicional que debemos terminar rompiendo esas cadenas, enfocándonos también en esas competencias sociales que te acabo de comentar, junto a esa competencia digital. Y sí que es cierto que otros países sí que han entrado ya en estas líneas por innovar y transformar el sistema mediante reformas continuas en sus sistemas que apuestan por directores con un liderazgo real en sus centros, que confían en la capacidad de sus profesores para poner este sistema de inteligencia emocional a la mano de las familias, sobre todo del alumnado, para conseguir con éxito alcanzar los contenidos académicos finalmente, que es lo que deseamos y perseguimos. Entonces, bueno, no estamos a la cola de estos países, pero tampoco somos los número uno. En inteligencia emocional falta mucho, mucho por hacer y por estructurar. De hecho, en España algunas comunidades comienzan hace unos añitos a incluir ya de forma oficial en el currículum la inteligencia emocional. Bueno, Canarias está muy por delante de nosotros porque ya lo tienen el País Vasco, Barcelona también como comunidad también, como capital, está muy avanzada en esto. El resto de las comunidades, bueno, pues los profesores que estamos formados, sensibilizados, de forma paralela o transversal en nuestras asignaturas lo tratamos, pero como parte del currículum no está todavía integrado. Entonces, hay que plantearnos esto, hacer una autorreflexión y que los legisladores se lo planteen que necesitamos impregnar nuestro currículum de materia en inteligencia emocional. Consuelo, ¿dónde se integra o dónde se podría integrar y en qué niveles el mindfulness, que yo sé que es un tema que te interesa muchísimo en el sistema educativo? Sí, bueno, mindfulness, mira, te comento, Javier, el mindfulness se está introduciendo desde infantil. Desde infantil se hace. Hay profesores, yo por ejemplo, a día de hoy formo a maestros de infantil y primaria en mindfulness para que luego puedan aplicarlo con su alumnado y formo también en secundaria a profesorado y a directivos de la universidad. Entonces, bueno, pues como te comentaba anteriormente, la neurociencia es una fuente de la que debemos beber para implementar en el sistema educativo y transformar esa metodología que te estaba comentando para que se produzca ese aprendizaje real. ¿Cómo llevo yo a cabo desde hace dos años, 3 años ya, la implementación de este proyecto? Pues bueno, yo lo estoy implementando en primero de educación secundaria obligatoria, en tercero y en cuarto de educación secundaria obligatoria, que son los cursos que llevo. Entonces, ¿qué es lo que me permite el mindfulness? Pues me permite, a través de las técnicas y herramientas del campo de la neuroeducación, el mindfulness me permite abordar diferentes métodos para alcanzar el conocimiento. ¿Cómo? Pues la idea es activar sus sentidos, los sentidos de los chavales, los sentidos para que reciban la información de manera consciente. Cuando tú recibes la información de manera consciente, queda sellada no solo en la memoria a corto plazo, sino a medio plazo. Dice, como decía el profesor Francisco Mora, aprendemos lo que amamos, aprendemos lo que emociona. Entonces, tenemos que abrir sus sentidos para que a través de los diferentes canales entre esa información y se selle de esta forma. Como te digo, hace 3 años comencé con este sistema y bueno, nosotros cuando llegamos a clase hacemos unos minutitos de meditación
que la meditación es una meditación guiada que nos permite, pues los que llegan más agitados del recreo, de cualquier otra clase, pues establecemos un estado de calma, y los que a lo mejor están un poco dormidos, genera el sistema contrario, ¿no? Se activan para activar esos sentidos. Y después de esos minutitos, ellos tienen un diario de autorreflexión en el que explican cómo se sentían antes de llegar a clase y cómo se sienten ahora. Y en ese momento que tomamos conciencia, que ya hemos aterrizado, entonces ya estamos dispuestos a recibir la información. Antes no. Es decir, es recibir la información de manera consciente desde una plataforma de la calma, de la conciencia, del respeto y del estar aquí y ahora en el presente. Muy bien, pues Consuelo Macías, muchísimas gracias, compañera. Gracias a ti, Javier. Un placer. El placer ha sido mío. Cuídate. Gracias. Igualmente. Hasta luego.